Esta es una coproducción con La Podcastera, Lima, Perú. Estoy muy emocionada de grabar este primer episodio. La verdad lo tenía pensado hace mucho tiempo y el tema me parece el indicado. ¿Está bien, no? Sí. Bienvenidas a todas las personas al primer episodio de Fondo y Forma. Yo soy su host, Claudia Guerrero, y estoy muy emocionada por filmar este primer episodio. ¿Qué es Fondo y Forma? Fondo y Forma parte de este concepto o de esta figura que fondo es el tema y la forma es sobre cómo se comunica ese mensaje. Y si bien en este podcast voy a hablar sobre mis etiquetas, pero de una como perspectiva femenina o de la mujer. Y estoy emocionada porque este primer episodio es sobre una gran etiqueta mía, que si bien no es la de mi trabajo, porque soy abogada, así que no se preocupen, no voy a hablar sobre esos temas, sino tal vez sobre algo más cotidiano y más práctico. Y me gusta que sea desde este enfoque como cuestionando tanto la forma como el fondo, sobre desmitificando el feminismo, porque sí, es una etiqueta muy importante para mí de ser feminista, pero ¿qué implica eso? Y de repente hay muchas personas que no saben que tal vez comparten temas de feminismo y no se identifican como feministas, o al revés. Entonces estoy muy emocionada por este primer tema y por las invitadas que me acompañan el día de hoy, que estoy segura que sí las conocen o conocen tal vez sobre su página. Bueno, me acompañan Janina y Andrea de Parada F, así que bienvenidas chicas a este primer episodio. Estoy muy contenta que estén acá como aperturando el podcast. Gracias en verdad por la invitación, gracias por considerarnos para tu primer episodio, que obviamente es uno de los más importantes, y te felicitamos igual por la iniciativa. De hecho, como que todo lo que necesites puedes contar con nosotras. Creo que parte de lo que vamos a hablar hoy también es apoyarnos. Entonces, nada, muchas gracias. Sí, mil gracias. Creo que... Nada, sí que porque ya te lo había dicho. Muchas gracias por invitarnos y nada, me parece como abrumador, pero muy bacán que te sientas como fan de la página, ¿no? O sea, creo que lograr que alguien te diga eso hace solo una persona es súper chévere cuando armas un proyecto. Gracias chicas por estar acá. Entonces como que yendo al tema de la presentación sobre desmitificando al feminismo o el feminismo y sobre todo sobre qué ser como feministas, que es lo que las tres nos identificamos, que es curioso que las tres también como que seamos abogadas, ¿no? Pero ustedes de su perspectiva como personal, ¿cómo se empezaron a identificar como feministas? O sea, ¿cuál fue su primer como acercamiento al feminismo en sí? O sea, en mi caso, por ejemplo, si bien desde mi perspectiva o desde mi experiencia, ¿no?, del colegio, este tema era como que no, como que las feministas son aquellas mujeres que salen a marchar como que desnudas y como que pintan todo, ¿no? Como básicamente que éramos como vándalas. Pero luego escuché un discurso de Emma Watson en la ONU y que era básicamente no. O sea, es la búsqueda de los derechos que históricamente a las mujeres se nos ha como reservado, o sea, que no es para nosotras, perdón, y que es solo para los hombres sin ninguna como justificación al respecto. Entonces es como encontrar esos espacios y una vez que ya los tengamos, ¿no? Es como que ya, es de nosotras, ¿no? O sea, siempre fue de nosotras, pero no se dio la oportunidad de ejercerlo. Y eso en teoría suena como que sí, o sea, obviamente, ¿quién no quiere que estos como que derechos sean para todos o todas las personas? Pero en la práctica te das cuenta que no, entonces ahí dices, ay, hay ese tipo de feminista que no es la que venden tal vez en los medios o la que no en la cultura como popular se tiene. Entonces, ¿cuál fue de ustedes esa experiencia o ese despertar? Bueno, en mi caso, yo al menos me acuerdo mucho que durante gran parte de como mi infancia o mi adolescencia siempre tuve estos conflictos domésticos sobre todo con mi mamá, porque hacía estas diferenciaciones entre, no sé, pues quién pone la mesa, quién se encarga de hacer tales cosas. Y claro, obviamente sé que no es su culpa, ¿no? De pronto en su momento había como mucho conflicto, pero ahora, bueno, es simplemente parte de cómo nos han socializado, ¿no? Pero a mí sí me hacía como muy injusto, porque yo tengo hermanos mayores, los dos son hombres, ¿no? Entonces había esta diferenciación un poco inevitable en ese contexto.
Y siempre lo sentía como algo injusto, como ¿por qué a mí me toca hacer eso por ser mujer, ¿no? Porque además me lo decían, ¿no? Como además las mujeres son ordenadas y yo era súper desordenada, todavía lo soy, pero entonces como me decían como porque eres mujer tienes que, porque eres mujer tienes que, y eso siempre me incomodaba. No lo categorizaba como entonces por eso soy feminista, pero sí lo sentía como una incomodidad permanente que ya posteriormente fui entendiendo que, oye, esto tiene un sentido, esto me incomoda porque hay una estructura inequitativa, porque hay una situación de este tipo. Y ciertamente ya hacia cuando entré a la universidad y algunos años después, estando en la universidad, tuve una relación con un chico que realmente fue muy tóxica, muy... digamos, yo creo que esa fue una relación violenta y saliendo de esa relación también entré más en un conocer mucho más temas como políticos, pero no políticos en un sentido de un partido político, sino me adentré mucho más a conocer como las demandas estudiantiles y tal, y ahí conocí mucho más también a las feministas de la universidad, ¿no? Que en nuestro caso es la católica. Entonces ahí como también conocí un poco sus propuestas y muchas de las cosas que comentaban, ¿no? Que también por supuesto hablaban de cómo hay situaciones violentas también en las relaciones, me resonaban mucho. Entonces, como ya con estas experiencias, o sea, fui como entendiendo como, oye, esto es el feminismo y me parece increíble como haber vivido tantas situaciones desde de pronto inofensivas, entre comillas, hasta situaciones mucho más complejas que realmente me hacen entender que yo también estoy en una posición distinta, ¿no? Y por eso las he vivido y por supuesto ya luego te vas dando cuenta que tu posición es distinta y tal vez tus propias experiencias pueden ser distintas a las de otras mujeres con otros contextos. Pero digamos, eso ha sido como, en mi caso particular, un poco cómo me aproximé desde muy pequeña hasta poder darle nombre y decir, sí, yo me identifico como feminista y de hecho sí, para mí también es una etiqueta que me define y bueno, y define también incluso cómo trabajo, ¿no? Pero en mi caso, así, no sé, Andrea. Estaba tratando de pensar cuál fue el momento en que me di cuenta que era feminista y genuinamente no lo encuentro. De hecho, siempre como que fui medio cuestionadora, por no decir otra cosa, pero siempre fui como a medida que iba creciendo, todos hemos crecido en una sociedad que es machista, que tiene una forma de diferenciar a los hombres de las mujeres y que existen trabajos y obligaciones que nos han sido preasignadas en razón de nuestro sexo. Entonces creo que sí es importante como que a medida que yo iba creciendo, como yo decía, pero ¿por qué tengo que hacer esto? Como que cosas como... Y también en mi familia era como... ¿Para qué tengo hijas mujeres si no me van a traer? O sea, un poco en broma, un poco en serio. Es lo normalizado, ¿no? Entonces ¿no? era como... O no sé, recuerdo que hasta el día de hoy no sé cocinar muy bien. O sea, lo hago por supervivencia porque vivo sola, pero a medida que iba creciendo sí recuerdo como que alguna tía que decía, pero ¿cómo no vas a saber cocinar? Ajá. O sea, ¿cómo? O sea, pero no era como, si me lo hubieran dicho como, oye, si no sabes cocinar te vas a morir de hambre. Claro, como porque no es de viable. supervivencia. Independiente. Claro, pero me lo plantean como, ¿y tu marido qué va a comer? Ajá, ¿y era cómo como- te vas a casar si no sabes cocinar? Sí. Entonces, a ver, ¿quién dijo que me quería casar? Ajá. ¿Quién dijo que yo le iba a dar de comer a mi marido? Exacto. Entonces, pero recuerdo esas situaciones que me incomodaban un montón y en el colegio recuerdo un montón de situaciones en las que yo no me llamaba feminista, de hecho creo que ni conocía el feminismo, pero sí recuerdo que me incomodaban un montón. O sea, recuerdo mucho un momento en que hubo algo de tocamientos indebidos a una chica por parte de otro estudiante y como que las respuestas del colegio no eran tan... No sé qué palabra ponerle, ¿no? En mi colegio, que le tengo un gran cariño, pero, o sea, ahora miro hacia atrás y veo que en mi colegio hubo tantas cosas Normalizadas. normalizadas y no solo normalizadas, sino maltratadas. O sea, por el mismo personal docente que, o sea, digamos, estoy segura que hicieron su mejor esfuerzo, pero ahora lo miras en retrospectiva y dices, wow, o sea, como esto debió tener un abordaje totalmente distinto. Cosas súper pequeñas, inofensivas, obviamente entre comillas, como que nos separaban cuando iban las de nosotras. Y era como que las mujeres teníamos que estar en el salón escuchando los temas de la regla y los hombres estaban jugando fútbol. Sí. O como que a mí me pasaba que todos, claro, te daban
tú las muestras estas de las gotitas toallas, de las toallas higiénicas, y todas salían así como... Y yo me Escondiendo. acuerdo que me daba tanta cólera porque, o sea, en ese momento ni siquiera lo veía como feminista, y decía, ¿cuál es el problema? Claro. A mí me encantaba salir así con mi Sí, toalla. porque y era como parecía que, ilógico. porque lo asumían como algo tan privado que, Ujú, que solo las mujeres... las mujercitas, Y como, y que los hombres no. No, y, o sea, sí, cuando comparten esas historias yo también como que recuerdo, y sí es verdad, y, o sea, incluso entre mujeres igual era como vergonzoso, o sea, no es que ni Claro. siquiera ya, bueno, estamos acá entre mujeres y ya vamos a hablar, no era como que, bueno, y esto, y lo otro, pero Sí. todo como que vergüenza, Sí, ¿no? y así había un montón de temas con los que al menos yo sentía que me incomodaban un montón. Y creo que la primera vez que dije como, oye, quisiera trabajar en esto, luego la vida me llevó por otros lados, pero como quisiera trabajar viendo temas de género, fue cuando estaba en letras en la PUC. Y nos obligaban a hacer a tener un curso que es investigación académica y teníamos que investigar un tema. Y yo no tenía idea de qué tema investigar, y como que hablando con mi papá me dijo, mira, investiga este tema puntual. Y ahí me di cuenta que este tema, que era de derechos humanos, de mujeres que habían sido esterilizadas durante un gobierno específico, Que todos y sabemos. que hasta el día de hoy no tiene justicia. Pero en ese momento para mí fue muy chocante ver todo eso, y un poco como que sin saberlo yo lo he llevado por el lado del género, ¿no? Que creo que es el abordaje que debía tener. Entonces ahí creo que fue la primera vez que reconozco como que dije, pucha, acá hay algo que claramente es obvio, pero quizá desde nuestros privilegios, desde mi lugar, desde mi zona de confort, nunca lo había notado, y a medida que fui creciendo, ya como situaciones más graves quizá se fueron presentando en cuanto a familiares, amigos, y te das cuenta que acá había algo que claramente causaba una distinción, y que desde nuestros lugares teníamos que hacer algo, sobre todo porque tenemos una carrera, las tres, que te permite ver los temas de derechos, ¿no? Sí. Entonces creo que por eso también va el lado del feminismo, ¿no? Al menos desde la forma en que lo percibo. Estamos en una situación en la que podemos hacer un montón de cosas, porque al final creo que si estudiamos derecho, bueno, al menos cuando decidimos estudiar derecho era quizá eso lo que teníamos en mente, pero queríamos igualdad, ¿no? Y realmente muchas personas en la actualidad creen que los hombres y las mujeres son tratadas iguales. Entonces ahí están un poco esos conflictos de cuestionarse, ¿no? Y como derrumbar Claro. un poco eso, pero es interesante lo que comentamos las tres, porque básicamente es como que primero el fondo, ¿no? De nosotras desde nuestra experiencia como mujeres, que es como si tal vez partimos de ciertos como privilegios, ¿no? Sí. Que somos de ciudad, de familias que nos dan cierto estatus, ¿no? Pero igual como esta característica de ser mujeres, ¿no? Nos hace dar cuenta ya que desde una edad como que temprana, si bien no sabíamos cuál era la etiqueta, pero en el fondo sabíamos que no, hay algo como que siento que no es del todo correcto, y que es porque soy mujer, o sea, no sé cómo afrontarlo, porque tal vez actualmente una adolescente, ¿no? Del 2023 ya tiene mucho más conocimiento del feminismo o del enfoque de género, y ya sabe tal vez cuáles son los términos, pero al menos, y me parece que somos contemporáneas, en nuestra adolescencia no estaba este tema como qué referente hay, no, y tampoco cuáles eran los términos, pero a lo largo de nuestro crecimiento, y tal vez por la carrera o tal vez porque hemos tenido el acceso a las universidades y a la información en sí, es que dijimos, no, el feminismo no es tal vez como nos contaron, o las feministas, ¿no? Porque la cosa es el feminismo como tal, y otro como tú identificarte y ejercer tal vez, ¿no? El feminismo no es un adjetivo negativo, ¿no? Y no es necesariamente que tengo que verme de tal y tal forma. Entonces ahí también como que, ya, ¿qué implica ser feminista? O sea, necesito como que salir a marchar en todas las marchas que hay, o soy una feminista, por decirlo de alguna forma, o ponerle una etiqueta como académica, o sea, solo como que hago artículos, ¿no? O sea, más allá de reconocer que hay una discriminación por nuestro género en distintas etapas, o que afecta de manera diferente, es, ya, pero ¿qué necesito para ser feminista?
Creo que hay que partir del hecho de que no existe un feminismo único. De hecho, cuando nos referimos al feminismo, nos referimos como los feminismos, porque de hecho hay distintas perspectivas. Yo creo que al final el objetivo es lograr la igualdad, pero una igualdad real, porque al final en la Constitución supuestamente somos iguales, pero en la práctica no somos tratadas iguales, desde conductas normalizadas hasta hechos un poco más duros que pueden constituir delitos y que igual no hay justicia. Pero creo que partir del hecho de que no hay una sola forma de ejercer el feminismo, sin duda yo sí considero que salir a marchar y quizá un poco la forma en la que más se ve el feminismo en las calles es sin duda importante, porque el que estés ahí ya demuestra como las personas se pueden dar cuenta, ¿no? Como la representación también. Exacto, gracias. Que es lo que decíamos, ¿no? Que nosotras en la adolescencia no teníamos una representación. Exacto. Entonces no nos vinculábamos con que, oye, este es el nombre, ¿no? Y así es como puede ejercerse. Es súper importante, pero creo que también parte de la idea de que no hay un único feminismo, o sea, incluso en cuanto a las corrientes, hay feminismos con los que quizá nosotras no estamos de acuerdo. En lo personal creo que Jenny también. Yo creo que voy más por el lado del feminismo interseccional, que parte de la idea de que en esta búsqueda de la igualdad, todas las mujeres, porque para empezar la mujer como concepto o como tal no es homogéneo, ¿no? Así como nosotras estamos hablando acá, desde nuestros privilegios, hemos podido estudiar una carrera y tenemos acceso a información, sin duda hay mujeres que no, y no por eso no son parte de la lucha o no hay que integrarlas en cuanto a las necesidades que exigimos, las cosas que queremos que se cumplan, ¿no? Entonces, un poco eso es el feminismo interseccional, pero hay distintos tipos, ¿no? Sí, yo creo que... O sea, no sé si hay como una lista de checks de qué necesito para ser feminista o para sentirme que estoy cumpliendo con el mínimo para ser feminista. Creo que, como dice Andrea, hay muchos feminismos y muchos de ellos parten también de posicionar o de reconocer que hay características, además de ser mujeres, que posicionan a las personas en una situación que las expone a mayores situaciones de violencia o de discriminación, ¿no? Por ejemplo, el afrofeminismo, donde están las mujeres afrodescendientes posicionando no solamente que tienen una lucha por ser mujeres, sino porque son mujeres racializadas, ¿no? Y entonces en esos contextos ellas posicionan esto. Y claro, no es que no estemos a favor de eso, o que su posición sea separatista, por así decirlo, sino que no, simplemente que ellas van a ir posicionando esto desde esa manera, y está bien, y es su manera de aproximarse y es totalmente válida, ¿no? O desde el transfeminismo, desde las mujeres trans, desde cómo posicionan también ellos, desde las diversidades. Y creo que un poco desde nuestra postura, que sin duda tiene una serie de privilegios, ¿no? Que va desde el origen étnico hasta la posibilidad de acceder a ciertos recursos, es necesario que siempre tratemos de visibilizar, y no solo visibilizar, sino reconocer que nuestra posición puede ser muy distinta a la de otras mujeres, nuestras exigencias, y nuestras exigencias y nuestras demandas, incluso las situaciones que vivimos, ¿no? Porque yo sé que por ser mujer probablemente tengo más probabilidades de estar en una situación violenta en algún momento de mi vida, pero sé que, por ejemplo, a nivel de seguridad, transito en espacios que probablemente son más seguros que el que transitan otras mujeres que están en otros espacios, ¿no? Entonces hay una diferencia definitivamente. Pero algo que me parece también importante señalar es que yo creo que la etiqueta no es mala. A mí me encanta decir que soy feminista, o sea, forma parte de mi identidad decir que soy feminista, pero creo que si hay alguien que no se siente cómodo o cómoda o no quiere como usar la etiqueta, es totalmente válido, porque también creo que hay muchas personas que hacen feminismo y de pronto no se dicen a sí mismas feministas, ¿no? Hace mucho tiempo hablaba con una psicóloga que me acompañó mucho tiempo, que siempre me ayudó mucho a ver esta idea de cómo, por ejemplo, nuestras ancestras, nuestras madres, nuestras abuelas han hecho mucho feminismo por nosotras y de pronto ni sabían qué era el feminismo, tal vez incluso no les gustaba, no lo sé,
pero han hecho cosas muy feministas por nosotras, ¿no? O sea, hay muchas mujeres que tal vez son la primera generación que va a la universidad o la primera generación que culmina el colegio o tal vez recién la segunda o la tercera. Y eso es una ruta que las madres o las abuelas o las bisabuelas han recorrido sacrificando sus propios, digamos, espacios para que otras en el futuro lo logren, ¿no? Y eso me parece como un regalo muy feminista de parte de nuestras ancestras, ¿no? Entonces creo que eso también es súper válido, como tal vez no siempre necesitamos de la categoría, aunque la categoría a mí me encante, pero no necesariamente todo el mundo le tiene que gustar. Sí, Ay, perdóname. Especialmente porque creo que desde nuestros lugares también, a ver, las tres somos abogadas, pero creo que desde la forma en la que trabajamos, los casos que vemos, no necesariamente muchas veces la forma en la que ejercemos nuestras profesiones o las formas en las que actuamos tienen la etiqueta así gigante, pero creo que cada persona desde su lugar puede hacer lo que esté a su alcance para seguir en este objetivo, ¿no? Que al final es el mismo. Entonces creo que también es importante el hecho de visibilizar esos trabajos, esos esfuerzos. A veces no todos tenemos la oportunidad de salir a marchar y no por eso soy menos feminista. Quizá en mi día a día ayudo a mujeres de tales formas o ciertas actitudes y actividades que hacemos que probablemente para muchas podrían decir ya, pero no necesariamente feminista, pero quizás sí, no lo sabemos, ¿no? Claro. Entonces tampoco es el hecho de, si bien es cierto, sí me parece importante en la medida de que tengamos la posibilidad de visibilizar, etcétera. Por ejemplo, la marcha que hubo en noviembre para visibilizar el tema de la violencia, pero no siempre podemos ir y no por eso eres menos feminista o no puedes ser integrada, ¿no? Claro. Eso creo que sería una idea equivocada porque el feminismo lo que quiere es que todas, con nuestras diferencias y con quizá características que nos hacen más vulnerables, podamos alcanzar la igualdad, ¿no? Entonces, por eso era un poco lo que decía con el feminismo interseccional, que recoge las necesidades no solo de las mujeres blancas privilegiadas, sino en general de las mujeres diversas. Claro. Entonces, eso también es bien importante y desde la enunciación que tú tengas, pero visibilizar, ¿no? El trabajo no por eso es menos. Sí, es interesante que comenten que sí han aceptado como la etiqueta de ser feministas y si bien otras compañeras como que desean, pero desde su libertad como decir, bueno, no quiero que me llamen como que feminista, pero ejerzo el feminismo, está bien, pero sí, lo llevamos desde otra visión. Hay muchas veces que a veces, o sea, no sé si es que les ha pasado a ustedes, pero a inicios, yo actualmente sí yo estoy como que súper segura que sí soy feminista y no tengo temor de lo que puedan decir otras personas, pero a inicios sí, dependiendo del contexto y quién era con quien interactuaba, decía, tal vez como que no digo que soy feminista porque va a pensar que soy de tal forma, o sea, lo que voy a el estereotipo y sobre todo en nuestra sociedad peruana, que todos sabemos que es machista, o sea, si no decimos que es machista es una falacia total y, bueno, patriarcal, en la que por la desinformación o tal vez también hay ciertas posturas muy extremas, ¿no? En la que dicen, no, si eres feminista, en realidad eres feminazi, ¿no? Ese término que es un insulto. Y va más como te encajo en este saco, ¿no? Entonces te ataco y sé que porque tú reaccionas así, es porque, claro, eres feminista, ¿no? Entonces como peyorativo, como algo negativo, algo malo. Y ahí sí me parece que sí nos limita, bueno, digo en general, ¿no? Cuando uno se cuestiona de voy a decir que soy o no feminista, pero porque tienes temor al ataque. Y es por eso que me parece que muchas mujeres como que deciden no seguir como investigando o no seguir como cuestionándose si soy o no soy, porque prefieren como evitar esa mala imagen, ¿no? Y ahí sí es como mi crítica, ¿no? De
¿Y ustedes qué sugieren que se podría hacer como que al respecto, ¿no? Si estás en ese camino de ya, sí comparto este concepto, sí comparto como que la lucha, pero me da temor por cómo vayan a reaccionar ante mí y por el ataque, ¿no? Porque también depende del contexto. Tal vez estamos en una situación donde esta mujer está en una familia o en un entorno donde es mayoritariamente como que masculino, ¿no? Y si siente que posteriormente puede recibir ataques tal vez físicos o tal vez como que sexuales incluso, es decir, te consideras como que muy valiente, entonces como que te ataco, ¿no? Claro. Yo creo que, bueno, definitivamente todas hemos tal vez enfrentado el estigma de decirnos feministas. Creo que en general hay esta sensación de que el feminismo incomoda, ¿no? Digamos, para eso nació, para incomodar, porque esa es la estamos idea. en una estructura, Cuestionar. claro, que no es equitativa ni igualitaria. Entonces, evidentemente, si alguien te cuestiona esa estructura y tú estás en una posición de poder en esa estructura, te vas a sentir incómodo, inevitablemente, ¿no? Entonces, sí, el feminismo incomoda, pero creo que es distinto que en general el movimiento como tal cuestione a que podamos etiquetar a todas las personas de una sola manera o que su feminismo las posiciona con las mismas demandas que absolutamente todas las personas, ¿no? Porque en general sí creo que el feminismo es súper diverso, o sea, pese a lo que se cree, es un movimiento más heterogéneo de lo que se piensa, ¿no? Probablemente tenemos esta premisa de que todas las personas queremos igualdad, pero no todas las personas las queremos de la misma manera, ¿no? Además, no todos la necesitan de la misma manera. Ajá. Eso también es bien importante. Ni la manera en la que ni en la manera en la que pensamos alcanzarlo es la misma. Entonces, puede ser muy distinto. Yo creo que no, o sea, si creo, por ejemplo, a mí en el trabajo no me gusta decir de buenas a primeras que soy feminista, aunque supongo que lo presumen porque yo trabajo en género, ¿no? Pero digamos, sí creo que cuando lo he dicho, y sobre todo si son personas que no conozco mucho, que recién estoy conociendo, soy más cuidadosa porque sí creo que las personas automáticamente te miran de manera distinta o se sienten incómodos de hablar de determinadas cosas o piensan que vas a decir algo mal y entonces te lo van a cuestionar, te van a mirar mal, ¿no? Sí. Y claro, evidentemente si dices algo machista o sexualizado no te voy a mirar bien ni me voy a reír, pero yo entiendo mucho que todos estamos en un contexto en el que estamos aprendiendo y tú notas también cuando hay alguien que realmente no es que tenía mala intención, sino que tal vez no lo dijo. Y además todas las personas tenemos sesgos, o sea, todos tenemos sesgos, a todos se nos salen, a las feministas más feministas se les salen los sesgos. Y ahí me parece muy interesante lo que dices, porque claro, cuando dices ya, soy feminista, entonces los ataques pueden venir de diferentes como que puntos. Y hay un punto de ataque que me parece muy interesante, que es esa persona que te va como midiendo cada cosa que tú dices y es como como termómetro de qué tan feminista eres, ¿no? Entonces, obviamente al vivir en una sociedad machista y patriarcal, si bien somos feministas y nos deconstruimos, pero puede ser que obviamente en nuestra crianza tengamos algún comentario o algún pensamiento que sea machista. Sí. Entonces, cuando lo decimos y esa persona está atenta a medirnos con ese como termómetro y dice, ay, pero ese comentario no fue tan feminista de tu parte. Entonces contigo se cae todo el feminismo, ¿no? Sí. Entonces el feminismo por las puras, ¿ves? Que no existe porque... Y es ese, pero oye, ¿sabes qué? Es porque vivimos en una sociedad patriarcal y obviamente voy a estar salpicada de todo eso. Y dos, no soy perfecta, todos somos seres humanos y no por mí el feminismo es una mentira, es una falacia, no necesita, ¿no? Y todos seamos como antes, o sea, y eso también es algo que nos limita, ¿no? Digo, en general, cuando decidimos a quién le comentamos o no que somos, como que feministas. Creo que hay muchos miedos fundados, porque al menos en la sociedad, bueno, nosotras desde nuestra experiencia en Parada F, hemos recibido un montón de críticas, en su mayoría de hombres. Sí, qué curioso. Que nos escriben como a insultarnos. En una oportunidad al inicio recuerdo que mandaron como una foto no solicitada, por no decir otra cosa. Y así, ¿no? Porque, o sea, sí, de hecho es difícil. Creo que igual Jen y yo ya estamos más grandes, ya somos un poco más seguras de nosotras mismas, de lo que hacemos. Creemos en Parada F, nos gustaría que siga creciendo. Entonces sabemos que no estamos haciendo nada malo. Y ojo que igual, en la medida que cuando hacemos los posts, hemos cometido errores. O sea, errores en cuanto a... Tú los haces desde tu mirada,
a veces hay cosas que faltan, ¿no? Y cosas que hemos ido aprendiendo en cuanto a cuando pones una imagen, obviamente hemos crecido, o cuando buscamos nosotras imágenes y las personas que nos ayudan, porque trabajamos con diseñadoras que son súper capas, como que la mayoría de imágenes son de mujeres súper esbeltas, entonces no hay diversidad corporal, entonces, por ejemplo, esas cosas las hemos ido como aprendiendo y también deconstruyéndonos en esas formas, porque hemos crecido en una sociedad, sin duda, sumamente machista, donde hay un montón de conductas normalizadas, una sociedad gordofóbica, una sociedad racista. Entonces, si bien es cierto, así crecimos y no es nuestra culpa, sí creo que hay una obligación de irte deconstruyendo poco a poco, ¿no? Eso no significa que, a ver, que tienes que ser perfecta, no, no creo que eso exista, pero sí creo que en cuanto puedas darte cuenta de que hay cosas que todavía nos faltan crecer, que sin duda nos faltan un montón de cosas, porque cada quien tiene sus propios sesgos y sus propios, que seguramente los míos son distintos a los de Yani, y ahí vamos a ir trabajando y apoyándonos, ¿no? Entonces sí, pero sin duda sí me ha pasado, y recuerdo una vez que fue el primer evento de Parada F con otra ONG que hicimos un live. Recuerdo que la publicidad decía abogadas feministas, y recuerdo que bastantes personas me dijeron, ¿pero por qué pones eso? Como que dijeron, oye, pero mejor sácalo. Porque soy feminista. O sea, además ahora, yo al inicio no trabajaba en género, pero ya hace un par de años veo género, entonces, ¿por qué no lo pondría? Claro. Pero obviamente en la etiqueta muchas personas sienten que como que te baja el profesionalismo. Sí, porque eres radical. Sí. Entonces es porque como que... tienes un enfoque, o sea, o porque tienes un sesgo, ¿no? Que es algo que o que odias a los hombres. Entonces sí, básicamente. Sesgada, ¿no? Claro, entonces estás claro, y contigo no se puede como que dialogar porque tienes esa postura y no vas a dar... Cuando son ellos los que nos insultan y nos dicen feminazi, que me parece una estupidez, y cuando veo esas cosas simplemente las ignoro. Sí. Porque, a ver, o sea, un poco pensando que es ser nazi, ¿no? Entonces, claro, el nazismo en sí, o sea nosotros no ponemos a los hombres en cámaras de gas, ni es nuestro objetivo, o sea, jamás. También creo que para que logremos esta igualdad que necesitamos, sin duda la mentalidad de los hombres también tiene que cambiar. Entonces, no es que los excluyamos. No, más bien ellos tienen que participar también, porque es en sociedad donde se va a hacer el cambio y el trabajo. Yo creo que ante esas cosas simplemente es como, bueno, la postura de Parada F es como, ya, sigue hablando, me genera más engagement. Lo que quieras. Sigue comentando. Porque sabes que no, pero sin duda cuando tú eres joven, y hablo como adolescente, ¿no? Sí. Porque somos jóvenes. Pero adolescente. Aunque nadie cree que somos jóvenes. Claro, adolescente como 15, 14, que no sé, que te interesa, que sientes que va con tus preocupaciones, con tus necesidades. Obviamente que te insulten así, y en el colegio, en la universidad. Eso te afecta un montón. Sí, claro. Y sobre todo en esa edad donde también quieres ver que los chicos, si es que te interesan los chicos, ¿no? Como que no me van a hacer, o sea, van a pensar que soy como amargada, porque también ese es otro término, eres amargada, ¿no? Entonces como que no te va a beneficiar a ti. Pero al final sí es un camino que vas recorriendo, y que al final te vas dando cuenta que sí, o sea, que la lucha sí, obviamente que beneficia a toda la sociedad, pero específicamente vas a ver que es esa búsqueda de tus derechos que te corresponden, y para ejercerlo de una manera que siempre debiste de haberlo tenido, ¿no? Sí, entonces al final vas viendo, entre comillas, los beneficios, ¿no? Pero como digo, que es para toda la sociedad, y que en especial a nosotras como mujeres nos afecta más, ¿no? Sí, además creo que tienes que ver de dónde vienen, ¿no? Porque probablemente vienen de personas, en su mayoría hombres con privilegios, que probablemente los estás incomodando con tus peticiones, y seguramente hay algo ahí. Me parece que cuando es de los hombres es como que una puede decir, bueno, ya. Pero ¿qué pasa cuando viene desde otras mujeres? Que tú dices, oye, pero las dos somos mujeres y no estás viendo lo que también como que yo veo de ti que también sufres. O sea, ahí me parece que es también como otro tipo de afectación, ¿no? Cuando la crítica viene de otra mujer. Sí, claro, es incómodo, ¿no? Yo me acuerdo que alguna vez estuve en un trabajo cuando estaba de practicante, y era como esta primera práctica que hacía, que era mucho más aproximada a los temas de género, y en este espacio de trabajo había una persona que trabajaba como secretaria,
que, no sé si, no diría que le incomodaba el tema, pero era una persona como que tenía una personalidad, digamos, mucho, como muy fuerte, ¿no? Y digamos, yo no soy exactamente, o sea, siento que mi personalidad era bastante distinta a la de ella. Y entonces un día vino y me dijo como, bueno, convénceme de ser feminista. ¿Por qué me tiene que importar el tema? Convénceme. Y, a ver, yo tenía que 19 años, estaba como empezando y algo que sí me molesta mucho es esto de que esperen mucha pedagogía de nosotras, ¿no? Como, pero no solo pedagogía, porque yo te puedo, o sea, si tú me preguntas, yo te puedo tratar de explicar, ¿no? O digamos, en la medida de lo posible. No es que sea, digamos, un libro así, como claro, una enciclopedia la que me dices y yo, sí, mira, porque lo estudio tanto. Pero la gente cree que tienes que Pero la ser. gente cree ese que... es el termómetro que digo la feminista. gente cree que le tienes que explicar bien y la gente cree que le tienes que convencer al debate, ¿no? O sea, como acá vamos a estar de tú a tú. Y si no me ganas, yo chao opino que feminismo, sí. ¿ves? Claro. Yo te dije que no servía. Sí, claro, porque siento que ni siquiera parte de, oye, me gustaría entender, aprender, incluso si no estoy de acuerdo, pero no, era como esta posición. Y siempre lo recuerdo porque además me acuerdo que me agarraron súper fría, ¿no? Ni siquiera es como que me dijeron, oye, mañana por si acaso ya vas a defender. Claro. Estaba en el refrigerio así comiendo ají de gallina. Y me acuerdo que, o sea, traté de explicarle, pero me acuerdo que, o sea, además estaba como súper perdida y sentía que yo estaba en un debate al que nadie me había avisado que iba a llegar en mitad de mi... Y aquí igual no ibas a ganar. Y que igual no iba a ganar. Porque muchas veces se te acercan a decirte, más con un afán de hacerte caer o hacerte perder. Ajá. Y yo siento que hay como mucha... O sea, eso me parece como de los argumentos más claros, de porque sí creo que hay como un subtexto ahí de, oye, en el fondo no me gusta, y no es que me guste la igualdad, sino que no me gusta tu postura, no me gusta tú diciendo eso, y muchas veces es, no me gusta tu mujer incomodándome de esa manera, ¿no? Y por eso tenemos que ver de dónde parte, ¿no? Sí. Para no, o sea, pero obviamente es difícil porque a esta edad como que ya podemos racionalizarlo y saber que es una persona que pucha, seguramente está súper cómoda con sus privilegios y quisiera que las mujeres le sirvan por toda la vida y etcétera, Sí, ¿no? Pero... Sí, y creo que también hay esta premisa de creer que nosotras queremos que todo el mundo cambie de opinión. O sea, a mí no me interesa si nadie piensa exactamente como yo. A mí lo que me importa es que, no sé, pues que en la agenda pública o en determinadas normas se pueda modificar tal tema, o que en la política pública podamos incorporar, o sea, no es que esté en el afán de que todo el mundo piense exactamente lo mismo que yo pienso o que haga exactamente lo que yo haría, ¿no? Pero sí creo que hay como esta sensación de que nos decimos poco profesionales y somos feministas, o que somos incómodas, o que estamos amargadas, que también lo he oído muchísimo, o que no vas a agradar, que eso es lo que decías, y que no le vas a agradar a los chicos. No le vas a agradar a los chicos, o también dicen, ¿no? Como, feminista, entonces debe ser lesbiana. Sí, que a mí una vez me pasó, me dijeron, no, es que me comentaron que como eres feminista, eres lesbiana, y yo... y ni siquiera fue como que tal vez seas como que lo afirmaron. Claro. Y yo como... Y parten de la premisa que no tendría nada de malo si lo soy, pero parten de la premisa que, primero, que está mal, y segundo, que seguro lo eres, ¿no? Y esa es tu manera de decirme que lo eres. Es como, claro, pero ahí ves todo lo que le molesta a la gente, ¿no? A las personas les molesta la comunidad LGTBI, les molestamos nosotras por pedir derechos que merecemos y que ellos tienen y que en la práctica no podemos ejercer. Y eso, o sea, ya te vas dando cuenta que todo lo que les incomoda, que les parece como que ahí nomás, como que yo te permito ser, pero en tu cuarto. Entonces es como, todas esas cosas las unen en un mismo saco, que si fuera así está bien, porque de hecho un montón de feministas seguramente tienen una identidad de género, una orientación sexual que quizá no va con la nuestra, y igual son feministas, igual son parte de esta lucha, y sus necesidades como tal tenemos que recogerlas y pedirlas, ¿no? Pero creo que, como les decía antes, es como ya a veces a ciertas de esas cosas como que dices, ya fue, o sea, a una persona que quizá creció de tal forma y que tiene cierta edad, o sea, creció así, probablemente no sea su culpa, yo creo que hasta cierto punto sí es tu responsabilidad. Claro, ya cuando eres como adulto y como decíamos, tienes acceso a la información, claro, entonces... pero
ya... Es ver como que qué te suma y qué no, Sí, y es parte como... Pero eso también se aprende, ¿ah? Porque cuando recién empiezas seguramente eres más confrontacional, como que... Pero a medida que vas creciendo te das Sí. cuenta que, oye, ¿sabes qué? Lo que yo necesito desde mi perspectiva de feminista, al menos en nuestro caso, es como que estas problemáticas sean abordadas por... Ujú. a las personas que les corresponde, ¿no? Que, o sea, hacer un cambio en cuanto a las políticas públicas, como decía Yani. Entonces, todas esas cosas como que ya te vas redirigiendo, ¿no? Pero también me quedaba pensando mucho en en lo que decías de personas que no quieren llamarse feministas. A veces, quizá con el, no sé, con las ganas, con el furor, desearíamos seguramente en un mundo en el que todos fuéramos feministas. Pero también creo que hay que entender que si estás en una situación de vulnerabilidad, si tu familia es súper machista y sabes que puede haber ahí una situación, no es necesario que te expongas, no por eso eres menos feminista. Al Y no por contrario, eso no estás como aportando a la lucha. claro, al ¿no? contrario, creo que cualquier feminista te diría, oye, no, o sea, Sí, no. No, no vas a exponer tu vida no, para porque, una cifra más, obviamente. Entonces, No es una obligación. No. Y, o sea, creo que, claro, el feminismo tiene como mucha mayor... O sea, la etiqueta feminista tal vez tiene como mayor vigencia o claridad en las personas que tal vez somos jóvenes o adultas jóvenes, pero yo no estoy esperando, no sé, que mi papá se diga feminista. Ujú. De pronto no lo es, pero con el tiempo respeta mucho mis ideas y las entiende mucho más, ¿no? O sea, no sé, tal vez mi mamá también de pronto nunca se diga a sí misma feminista, pero hay una gran distancia entre mi mamá cuando tenía yo 14, 15 y me hacía poner la mesa Ajá. a la madre que es hoy y que después de tantos años escuchándome con el mismo discurso, También hay le ha muchas cosas, afectado. claro, que a ella ahora le resuenan, que dice, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Qué es otro? ¿No? O sea, incluso cuando ve noticias me comenta y dice, ¿has visto tal cosa que Sí. pasó? Y como, no me importa si no se llama feminista, me parece increíble que en este tiempo hayamos crecido tan juntas que Y que se podamos hayan deconstruido que se hayan juntas. deconstruido. Es como la etiqueta, bueno, ya está, ¿no? Pero más me parece más interesante, o no interesante, pero como más rico esto de que podamos como cuestionarnos más allá de la etiqueta. Y como tú dices, incluyendo también o reconociendo que los hombres tienen un rol bien importante Sí. en esto, más allá de que se llamen o no feministas, Sí. porque además hay todo un Hay todo debate, hay otro de si se debate pueden o no, polémico. que finalmente también me da un poco igual si se llaman o no feministas, pero sí que puedan reconocer que hay espacios donde yo no voy a poder llegar, ¿no? Ujú. Esos grupitos de solo hombres son espacios donde yo jamás voy a poder llegar, pero en esos grupitos se puede hacer muchísimo feminismo Sí. sin decirlo, ¿no? Especialmente porque las posiciones de poder las tienen ellos. Ajá. Claro. Y bueno, esto del techo de cristal, no sé, justo la otra vez veía que, a ver, los ministros ya, no sé, Sí. cómo va ese tema, cuántas mujeres llegan a estas posiciones ¿Y qué donde se mujeres hace el llegan cambio. a esas Exacto, sobre todo eso. ¿Y qué mujeres? Probablemente sean mujeres privilegiadas, quizá no vayan a recoger las necesidades de las mujeres Claro. más vulnerables. Entonces también eso importa, no solo Sí. es como que hay una mujer, no sé, en el puesto más alto, que en la actualidad lo tenemos, sino que esa mujer realmente le preocupa hacer un cambio, ¿no? Y también es como cuestionarse que por qué es la primera mujer, o sea, no es que ya llegó y tuvo ya que está, como que el feminismo ya no es necesario porque ya Sí, llegó la listo, presidenta. check. No, sino también es como Siguiente demanda. que nos cuestionemos, o sea, tal vez que no todos como que partimos Del de mismo lo lugar, mismo, por ¿no? supuesto. Y eso es importante ver, no solo como que el final, sino todo el recorrido que hemos tenido que hacer, que fue un como recorrido más largo que los hombres, si hacemos solo esa comparación. Y por qué es que nosotras, o sea, como que tenemos que hacer ese recorrido más largo, o sea, ¿por qué y por qué lo aceptamos? ¿No? Entonces es más sobre esos como cuestionamientos. Entonces, en base a lo que las escucho, ¿ustedes pensarían que es más importante el fondo, es decir, el contenido del feminismo que la forma, que es mi etiqueta, ser feminista? ¿A ustedes les parecería que al final de cuentas el fondo importaría más que la forma en estos casos? Para mí yo creo que sí, porque creo que hay mucha gente que se puede incluso decir feminista, pero luego le ves diciendo cosas muy racistas o le ves como teniendo prácticas súper clasistas, que ojo,
todos tenemos sesgos y podemos de pronto reproducirlos, pero hay una distancia entre, oye, no debí decir eso, discúlpame, en verdad, como te replanteas, no, como sostenidamente lo hago y si me lo cuestionan, digo, estás totalmente equivocada. Claro, porque yo soy la feminista tal y de esta... O bueno, ya si te ofendió, disculpa, ¿no? Claro, si te ofendió, pero a mí... Claro, entonces es como ese feminismo, bueno, si te quieres denominar feminista, yo no lo voy a cuestionar, pero me importa más que podamos como cuestionarnos en serio el cómo construimos esta búsqueda o este camino, ¿no? Especialmente porque es una etiqueta que está siendo muy usada en la actualidad, ¿no? Entonces, quizá más que el enunciarte como tal, lo que importa es lo que haces en tu día a día, ¿no? Y como decía Jenny al inicio, hay un montón de mujeres que no se denominan así, quizá no han tenido oportunidad tampoco de escuchar sobre el feminismo, y si lo escucharon tampoco quieren denominarse así por sus motivos válidos, pero en el día a día hacen un montón de cosas por esta igualdad, por el cambio. Entonces sin duda es más importante, y como decía Yanni, que me parece súper, o sea, esto de soy clasista, soy racista, entonces hay que ver un poco por dónde va, ¿no? Porque a ver, hay mujeres racializadas dentro del feminismo y su lucha importa, y hay que visibilizarla, y hay mujeres trans, y seguramente hay un montón de mujeres que lo pueden usar el feminismo como una bandera para sus propósitos, y en el día a día no lo practican o son incoherentes, y eso lo he visto mucho últimamente. Sí. Porque tiene como una doble cara, ¿no? Para ciertas cosas decir feminista es como, uy, qué cool, ¿no? Qué chévere, ¿no? Para elecciones. Sí, y de ahí ya me olvido. Como, uy, qué bacán, pero para otras cosas es como, ya terminó la votación, ¿no? Sí, ya gané, ahí quedó. Claro, entonces sí es importante ver eso, y yo sí también creería que más importante es el fondo. Y si en algún momento más mujeres quieren sumarse, pueden sumarse, o sea, el feminismo siempre estar abierto, ¿no? No es necesario, no hay una única forma de hacer feminismo. Creo que nosotros lo hacemos en nuestro trabajo y a través de Parada F, pero no, si no tienes ese espacio, desde tu espacio, el que sea, también está bien. Claro, así sea uno que piense que es pequeño, pero igual aporta, porque tú vas cambiando. Sí. Y de hecho hay espacios que pueden, o sea, acciones que pueden ser minúsculas, te pueden parecer minúsculas, pero tienen una dimensión gigante, sobre todo, por ejemplo, en los espacios de trabajo. O sea, ahí donde te ríes del chiste sexista o del chiste homofóbico, estás haciendo un impacto, y cuestionarlo, decirle como, oye, creo que estaría bueno no decir esas cosas porque, no sé, porque la verdad no me interesa burlarme de la comunidad LGBT, o la verdad no te lo había dicho, pero yo soy parte de la comunidad, así que te agradecería que no lo digas. Sí. Es un súper cambio. Cambias por completo todo un ambiente de trabajo. Cambias por completo todo, incluso toda una empresa o toda una entidad. Entonces, esas pequeñas cosas pueden tener un impacto muy grande, pueden hacer realmente un antes y un después, incluso pueden cambiar como que, no sé, el rumbo profesional de una persona, porque un ambiente sin discriminación es un ambiente donde más personas pueden quedarse y hacer, digamos, carrera, ¿no? Entonces, hay acciones que pueden parecer pequeñas, pero son gigantescas. Bueno, chicas, lamentablemente hemos llegado al final, pero estoy muy contenta de toda esta conversación que ha sido muy enriquecedora. Y quería que ustedes como que ya para dar este cierre, que tal vez como que compartan sobre su página, y sé que también tienen un, o sea, podcast, también, tal vez si quisieran como que compartirlo para el público. Bueno, mil gracias por la invitación, Claudia. Les invitamos a que sigan, si no lo han hecho ya, a Parada F, que es parada_F en Instagram. Y que también puedan seguir el podcast que se llama No Somos Impostoras, donde también estamos André y yo, y que ya nos viene como la tercera temporada, que también nos encuentran en Instagram. Y nada, muchísimas gracias. No, nada, muchas gracias. Creo que es súper importante estos espacios, estas iniciativas. De hecho, tener la oportunidad de que llegue a más personas que no necesariamente se tienen que identificar como feministas. Es súper importante para que se pueda saber que las puertas están abiertas para todas las personas, que si no te denominas como tal no pasa nada, y que creo que estamos juntas en esto, y la importancia también de apoyarnos, ¿no? Y nada, gracias Claudia por la oportunidad. Muchas gracias a ustedes por considerarnos. No, de nada. Bueno,
Así que les agradezco a todas las personas que nos están viendo y que nos están escuchando el día de hoy. También para recordarles que nos pueden seguir en las redes sociales bajo fondo.forma.podcast, así que esperen más episodios. Muchas gracias. Chao.